continuar con una exposición a cargo de la doctora Silvia Batista. La doctora Batista proviene del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, donde es investigadora. Silvia tiene una amplia experiencia antártica de diversas campañas, y hoy nos va a hablar sobre el estudio de comunidades microbianas terrestres en la península Fildes, en la isla Rey Jorge. Para aquellos no familiarizados con la Antártida, nuestra base Artigas está justamente en la isla Rey Jorge, que es a donde se va a referir Silvia. Bueno, en primer lugar, también una vez más agradecer a todos los organizadores del evento por otorgarnos la oportunidad de presentar el trabajo que estamos desarrollando, tanto en el Instituto Clemente Estable como otros investigadores que están colaborando con el grupo, tanto de instituciones nacionales como internacionales y de otros países. Y además también algunos funcionarios que colaboraron con nosotros en la base Artigas. Cuando me planteé la presentación, yo soy una persona que ha desarrollado investigación antártica desde hace algunos años. Entonces me pareció que lo más interesante quizás era hacerles una especie de raconto histórico de cómo fue evolucionando de la manera más ágil posible, porque yo sé que están cansados, pero tratando de que pudieran captar cómo cuando se desarrolla un proyecto de investigación, bueno, tenés algunas limitantes, tanto económicas, también la colaboración, intentar establecer colaboraciones con otros investigadores, cómo se te van ocurriendo nuevas ideas a lo largo del avance de la investigación, y me pareció que era capaz lo más rescatable de esta presentación, que la voy a tratar de hacerlo lo más liviana posible, porque sé que además el público es diverso, que tiene diferentes tipos de formación, entonces voy a tratar de hacerlo lo más liviano. Bueno, hace algunos años, bueno, yo trabajo en el Instituto Clemente Estable, mi formación, yo soy química, pero mi formación mayoritaria es en el área de microbiología ambiental. Yo soy del palo de los que estudian la fijación biológica de nitrógeno, y bueno, hace algunos años vimos un mail con una compañera, Susana Castro, que trabajaba en el laboratorio, y vimos hoy día que había un llamado del Instituto Antártico para trabajar en la base antártica. Bueno, entonces nos planteamos la posibilidad de ver, de plantearnos un proyecto dirigido al estudio de microorganismos antárticos que eventualmente pudieran estar involucrados en la fijación de nitrógeno. Esa era originalmente la línea de investigación. Este mapa se los incluí simplemente porque quería que ustedes vieran la foto esta, que me pareció muy bonita, desde la estación espacial, en donde se puede ver la isla Livingstone, Decepción, la península antártica, que ustedes, si no la ven allí, vieron que vendría a ser desde el lado izquierdo. No pude obtener una foto de la estación espacial que mostraba la isla Rey Jorge, pero me pareció muy bonita. Bueno, empezamos a investigar, o sea, a tratar de averiguar un poco acerca del continente antártico. En esa época se identificaban 3 regiones biogeográficas en la Antártida. En color amarillo estaría lo que vendría a ser la Antártida, la subantártica, que vendría a ser todas esas islas indicadas en color amarillo. En color blanco estaría lo que sería la Antártida marítima, donde está incluido lo que es el archipiélago de las Islas South Shetland, incluyendo lo que es la costa oeste de la península antártica, y después en gris estaría indicado lo que sería la Antártida continental. Simplemente esto para que tengan idea de que empezamos a ver de que el continente antártico no es un todo homogéneo, sino que realmente implica, hay diferentes climas y biotas asociadas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que sería el continente antártico, tenemos un clima sumamente riguroso, mucho más seco, comparado con, por ejemplo, la Antártida marítima, que era donde supuestamente íbamos a trabajar, en donde íbamos a tener una mayor humedad, temperaturas no tan rigurosas y una biota asociada que implicaba la presencia de determinada vegetación como líquenes, briófitas, algunas plantas vasculares, etc. Bueno, entonces seguimos averiguando, con el correr del tiempo, incluso este trabajo salió publicado en el 2016, simplemente para que vieran de que realmente el continente antártico se siguió siendo estudiado
detallado, incluyendo mayor cantidad de datos de diferentes orígenes, y para que vieran que en realidad se han identificado hasta 16 diferentes regiones biogeográficas de sitios sin cobertura permanente de hielo. O sea que cuando a veces uno piensa de continente como un todo, en realidad no es tan así. Incluso hoy, mirando una presentación en un video, una de las investigadoras, una australiana, planteaba que en realidad también había que cuestionarse la posibilidad de transferir vegetales o biota, por ejemplo, de una zona a otra, dentro del mismo continente, no solamente la introducción del continente, sino dentro del mismo continente antártico. Si voy muy rápido me dicen, pero digo, por lo menos quiero que ustedes por lo menos tengan una idea de la línea de investigación que desarrollamos. Bueno, empezamos a mirar, teníamos la isla Rey Jorge, donde se suponía que podíamos trabajar, donde estaba en rojo la base Artigas, que estaba ubicada en una península que no tenía cobertura permanente de hielo, la península Fildes, que en verano quedaba totalmente, no, parcialmente sin cobertura de nieve. Y también empezamos a visualizar que había una serie de bases también que convivían dentro de la misma península, las bases rusas, las bases chinas y las bases chilenas. Bueno, entonces empezamos a mirar algunas fotos, estas son fotos que incluso sacamos nosotros a lo largo de los viajes, empezamos a ver cómo era el paisaje al que nos íbamos a enfrentar. Y bueno, entonces encontramos de que tenía un paisaje bastante particular, la península. Veíamos que en el verano se empezaban a descongelar, bueno, tanto lo que era, se formaba una especie de lagunas con la nieve descongelada, también algunas cañadas de hielo que provenían del glaciar Collins, también se empezaban a formar como capas de briofita sobre esas cañadas, y en el fondo de esas cañadas se empezaban a formar lo que se denominaban tapetes microbianas o matas microbianas, microbial mats en inglés, que constituían como una especie de masa mucilaginosa, y enfocamos nuestro estudio en ese sentido. Bueno, tenemos otra foto, y bueno, acá es una foto, esa foto está demasiado roja, pero en realidad corresponde a esas tapetes microbianos bénticos que estaban en el fondo de las cañadas, que empezamos a analizar. Yo no trabajo en el área de la cienología, pero empezamos a estudiar, a ver cómo se constituían esos tapetes. Y bueno, acá también es una foto bellísima. Vieron que hay, por ejemplo, hay líquenes, briofitas que se desarrollan arriba de las cañadas. Y bueno, empezamos a investigar acerca de los tapetes microbianos, que eran comunidades estratificadas de microorganismos. En general, la descripción que teníamos era que estaban dominadas por cianobacterias, y seguimos analizando. Bueno, y otra cosa, eso por un lado, y por otro lado empezamos a ver de que en el marco del Tratado Antártico, como dijo Natalia, había definidas en la península Fildes unas zonas, determinadas zonas que se denominan zonas antárticas especialmente protegidas, que de alguna manera limitaban el acceso de las personas, de los investigadores, de los turistas también, si no tenías un permiso especial. O sea, eso nos aseguraba que había determinados sitios dentro de la península que no eran de acceso libre, o sea que podíamos considerar de que la influencia antrópica directa sería, o local, sería un poco limitada. Y eso nos generó determinadas ideas para el desarrollo de investigación. Bueno, estos dos artículos simplemente los seleccioné porque también, tal cual como lo mencionó Natalia, refieren a los cambios que están sufriendo, en este caso, tanto líquenes como las matas microbianas frente a los cambios de clima. En el primer caso refiere a cambios tanto producidos por calentamiento y por enfriamiento a nivel de las comunidades de líquenes, y en el caso segundo es un estudio que desarrolló un grupo de españoles referido a la colonización en esas matas microbianas por hongos. O sea, no son hongos patógenos, sino simplemente por colonización están compitiendo y están desplazando a los tapetes. A ver si ahora... Bien, entonces en base a eso, yo voy a ir muy rápido en cuanto al trabajo que nosotros desarrollamos. ¿Cuáles son las dos líneas de investigación o los dos bloques de investigación que nos planteamos? Bueno, primeramente, como les mencioné, esta región aparentemente era muy vulnerable a los cambios globales del clima. Esos tapetes microbianos habían sido descritos como uno de los principales productores primarios en la zona. Después también descubrimos que los pingüinos y las aves también contribuían, pero bueno. Entonces nos planteamos, bueno, ¿qué objetivo vamos a tener en esta área? Bueno, ¿cuál es la composición?
cómo se desempeñan estas comunidades y cómo podrían llegar a responder a los cambios globales. Y en segunda línea de investigación, más dirigida a lo que es la influencia humana directa en la zona, es más bien asociada a evaluar cómo responden o cómo serían las comunidades microbianas en diferentes ambientes, más cerca de las bases antárticas, más cerca de lo que es la influencia animal, de determinados nidos de animales, por ejemplo de aves, y otros más alejados. Entonces, empezamos. Un punto 1, lo que eran los tapetes microbianos. Empezamos a mirar en esa época lo que había de investigación. Casi, no sé, el 70% de la investigación en esa área estaba desarrollada por Comare, que es un taxónomo en cianobacterias muy conocido. Incluso él ha estado varias veces en la base antártica y se ha alojado. Él desarrolla su investigación más en el área de la microscopía para hacer la parte taxonómica. Y bueno, entonces empezamos a investigar con él, incluso en alguna ocasión llegamos a asistir a la base antártica con él. Y bueno, él lo que proponía, bueno, una descripción microscópica, como se basaba su clasificación taxonómica, y además él lo que sostenía de que había una cierta sucesión a lo largo de la estación en el verano de la formación de los tapetes. O sea, él proponía una determinada estratificación con predominancia de determinadas cianobacterias. Microscopía, él lo que hacía identificación de cianobacterias. Entonces, nosotros nos planteamos, bueno, vamos a hacer una caracterización de tapetes microbianos, pero empleando otro abordaje, un abordaje molecular, ¿tá? Y también pensando en esto, nosotros también tenemos un ambiente en donde probablemente esté limitado en algunos nutrientes. En particular, nosotros teníamos formación en nitrógeno, entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa con el ciclo de nitrógeno que probablemente esté involucrado en estos tapetes? Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de analizar si existen genes involucrados en el ciclo del nitrógeno, suponiendo de que estaba limitante, tanto en lo que es fijación como desnitrificación. Y a su vez, posteriormente, analizar cómo responderían esos tapetes frente a un cambio global del clima. Bueno, entonces estos son los primeros pasos que realizamos en ese sentido, porque no teníamos mucho financiamiento. Este trabajo fue un trabajo de grado que desarrolló Cecilia Callejas. Bueno, también está Susana. Ese trabajo es un trabajo muy chiquitito en donde ella lo que hizo fue analizar un tapete microbiano mediante una estrategia cuestionable, es una estrategia de análisis de secuencias de amplicones en base a genes 16S. Es un gen que se utiliza como criterio marcador taxonómico en bacterias. En este caso para cianobacterias, que no es el mejor marcador para cianobacterias. Y bueno, entonces empezó a hacer el análisis también filogenético, vio una distribución, o sea, una composición similar en parte a la que había descrito con Marek. También descubrimos las divergencias que existen entre lo que es la taxonomía de microscopía con la molecular, que actualmente lo que se hace es más bien hacer estudios más bien de tipo polifásico. Bueno, Cecilia siguió trabajando en el grupo, desarrolló su tesis de maestría con nosotros. Y en ese caso lo que hizo fue estudiar, vieron allá los puntitos rojos, corresponden a 4 tapetes microbianos que estudió en una zona que está alejada de las bases. En este caso, la misma estrategia, una estrategia de estudio de secuencias de aplicones, de productos de PCR regenerados a partir del gen 16S de bacterias y de cianobacterias. Particularidades ¿cuáles son? Los tapetes 7 y 8 corresponden a tapetes colectados en diciembre, 15 y 16 colectados en abril. Son distintos tapetes, no es el mejor experimento, porque hubiera sido el mejor experimento el mismo tapete a lo largo del verano, pero en este caso igual generó algunos resultados interesantes que luego corroboramos con otro estudio. Bueno, acá lo que tienen simplemente es una torta muy general, 7 y 8, ¿se acuerdan que eran los colectados en diciembre? Utilizando primers para el 16S de bacterias casi no tuvimos presencia de cianobacterias. Y en el caso de abril sí, abundancia de un 70% es lo que tienen de color verde luz. También tenemos nuestras precauciones, la estrategia tiene un sesgo, también tenemos el otro tema de que no es el mismo tapete, pero era un resultado bastante interesante a tener en cuenta. Luego tenemos, también construyó su biblioteca de amplicones con primers para cianobacterias, de acuerdo. En 7 y 8 yo le dije que había muy pocas, pero hay cuando utilizas primers dirigidos a cianobacterias.
más o menos la composición, estos son primers dirigidos a 16S de cianobacteria filamentosa, más o menos es lo mismo que había definido Komarek. Ojo que también a medida que pasaban los años empezaban a aparecer publicaciones de tapetes microbianos en otras comunidades a nivel continental y algunas a nivel marítimo en otras islas. O sea, nosotros más o menos íbamos corroborando nuestros resultados. Bueno, pasa el tiempo, logramos en este caso contactar a un grupo, el Grupo de Instituto de Ecología de la UNAM, México, excelentes investigadores con los cuales nos presentamos a un llamado del Fondo de Cooperación Uruguay-México y logramos avanzar mucho, porque cuando uno tiene dinero avanza bastante. Bien, entonces seguimos con el tema de los tapetes, con el ciclo del nitrógeno. En este caso, bueno, acá este trabajo fue liderado por Rocío Alcántara, es una investigadora de la UNAM. En este caso se dedicó a estudiar lo que es los genes funcionales del ciclo del nitrógeno, pero están involucrados en la desnitrificación, porque yo les hablo de que se incorporaría el nitrógeno por fijación de nitrógeno, pero en algún momento el ciclo se debería cerrar porque el nitrógeno se debería volver a la atmósfera, si no habría una incorporación neta de nitrógeno al ambiente. Bueno, en este caso, resumiendo, ella utilizó 3 marcadores de desnitrificación. La estrategia fue PCR, DGG y análisis de secuencias aisladas. Las secuencias, casi en un 90%, coinciden con los bancos de datos, o sea, corrobora la presencia de nitrificantes en las comunidades. También, bueno, lo mismo. Tenemos también, este trabajo también lo desarrolló Rocío, que fue en el año 2012. En este caso, completó el ciclo de la fijación biológica de nitrógeno con los genes NIFH. Los genes NIFH son uno de los genes que codifican para una de las proteínas que están involucradas en la síntesis del complejo enzimático nitrogenasa. También analizó la comunidad por 16S, pero a través de secuenciación masiva, y también un gen, la glutamina sintetasa de cianobacterias, para corroborar que estaba siendo asimilado el nitrógeno por las cianobacterias. Una cosa interesante a destacar es de que los filotipos, este caso también es biblioteca amplicones, perdón que capaz que son términos que capaz que se pierden un poco, pero bueno, destacar que los filotipos de cianobacterias fueron los minoritarios, los filotipos de delta proteobacterios fueron los más abundantes, que uno siempre tendría a pensar de cuando uno dice son dominados por cianobacterias, yo siempre a veces me pregunto si el dominado por cianobacterias refiere a una cosa estructural, funcional o a qué, porque en realidad cuando uno empieza a mirar a nivel molecular ya empieza a ver de que existe otro universo que uno no lo mira a nivel de microscopía, pero que también está participando. Esto no quiere decir de que sean más abundantes, que sean más activos. También, ¿no? Pues me pueden generar muchas objeciones al trabajo. Bueno, este trabajo también lo desarrolló Patricia Valdespino, que también es una estudiante de postdoc del grupo nuestro con la gente de México. En el caso de ella, lo que hizo fue un estudio de diferentes tapetes microbianos. En ese caso, lo que hizo fue un estudio más completo de algunos parámetros físico-químicos de los lugares donde estaban asentados esos tapetes, y el estudio de la comunidad lo hizo por análisis de secuenciación masiva del gen 16S. La conclusión más rápida y más importante es de que de una forma bastante parecida, y ahora les digo porque a lo de Cecilia, todos aquellos tapetes que estaban asociados a condiciones ultra oligotróficas, yo no soy ecóloga, pero corresponde a sistemas muy limitados en nutrientes, no tenían cianobacterias, y no tenían heterótrofas y fotoheterótrofas. Que uno empieza a pensar en lo que le había pasado a Cecilia y uno piensa pensar de que quizás en diciembre, cuando recién se habían empezado a descongelar esas lagunas o cañaditas de glaciar, probablemente tenían muy bajos nutrientes y probablemente las comunidades de cianobacterias eran bastante bajas, que uno tendería a pensar lo contrario. ¿Se entiende más o menos? Digan que sí, porque tanto. Bueno, segundo bloque, ya terminó. Vieron que yo les hablé de esto, refiere a los tapetes. Bueno, ¿qué pasó? Queríamos seguir con el tema de cómo responden esos tapetes a cambios globales. Bueno, Patricia, compramos todos los reactivos y teníamos el GC-FID en el laboratorio para que pudiera hacer las actividades nitrogenasa. Ella se instaló en la campaña del 2017 en la base Carlini, en la base argentina, porque nosotros no teníamos un buen laboratorio en la base Artigas.
Desarrolló todos estudios con mesocosmos en diferentes ambientes, simulando cambios climáticos, con mayor temperatura, con nitrógeno y con fósforo, pero no obtuvimos respuesta. Cuando me trajo los tubitos para hacer las determinaciones de acetileno, no dio nada, bueno, fue un desastre. Nos presentamos de vuelta, lo llamó del Fondo de Cooperación México, no tuvimos financiamiento, es un debe que nos quedó, o sea, que quisiéramos completar. Digo, porque es la parte más interesante de la historia, cómo resolver esta pregunta. Bueno, y en segundo término, esto es sumamente interesante, que refiere más bien a el estudio de elementos de transferencia horizontal de genes en bacterias en la Antártida, tratando de comparar sitios que tuvieran diferente influencia, tanto antrópica, animal o presuntivamente baja influencia humana y animal, no lo sabemos. Bueno, entonces tratamos de ubicarnos o enfocarnos en dos tipos de elementos de transferencia horizontal de genes, uno que se llaman integrones y otros plasmidos. Les voy a contar rapidito lo que son. Los integrones son estructuras genómicas que constan de un gen que codifica para un gen, una recombinasa heterocin, recombinasa sitio definida, precedida por un sitio de recombinación, la TT1, en el cual se incorporan o se eliminan genes caseros. Este tipo de elementos fueron identificados originalmente a nivel hospitalario, cuando empezaban a aparecer las bacterias multiresistentes. Bueno, lo que pasa es que se descubrieron allí, pero no quiere decir que no existieran originalmente en el ambiente. Bueno, entonces quisimos saber si este tipo de estructuras se encuentran presentes en la Antártida, en distintos ambientes. Y luego tenemos los plásmidos. Los plásmidos sí que quizás los conozcan más, son estructuras extracromosomales capaces de replicarse independientemente del cromosoma bacteriano y que pueden llegar a contener genes que le otorguen algún tipo de ventaja adaptativa a la bacteria, como por ejemplo resistencia a antibióticos, a metales pesados, etc. En el caso de los integrones me olvidé decirles que en realidad no son móviles per se, pero generalmente se asocian a elementos de transferencia horizontal de genes como plásmidos, transposones, etc. Y bueno, entonces acá sí tenemos Verónica Antelo, que también fue una estudiante de maestría del grupo, estudió el tema de los integrones mediante una estrategia dependiente de cultivo. O sea, lo que hizo fue aislar bacterias que presentaron resistencia a antibióticos. Este trabajo lo hicimos en colaboración con investigadores del Instituto Pasteur de París. Y bueno, ella lo que sí encontró, vieron allí tenemos sitios cercanos a la base, alejados a la base, en la isla Arley, que es un sitio donde hay muchas aves. Y bueno, obtuvo una colección de bacterias que eran resistentes a antibióticos. Cuando analiza mediante PCR, detecta la presencia de integrones clase 1 de tipo hospitalario, cuando analizamos la secuencia. Y bueno, se focaliza en el estudio de uno. Y bueno, tenemos que es un megaplásmido de más de 115.000 pares de bases, que contiene un segmento de 7.000 pares de base idéntico a algunos integrones identificados a nivel hospitalario, Klebsiella pneumonia. Ojo que no hicimos abundancia, simplemente presencia. De todas maneras estaba presente en toda la península Fildes, que es lo que empezamos a pensar que realmente provenían de fecas de aves, probablemente porque están dispersas por toda la península. Bueno, también hizo un estudio Verónica, independiente del cultivo, detectó también integrones mediante análisis de secuencias bióticas de amplicones. Esto no, ni siquiera, o sea, simplemente lo que verificamos es que lo que se ve a nivel hospitalario de su clasificación clase 1, clase 2, clase 3 de los integrones, el ambiente es mucho más complejo. La diversidad de integrones, que ella verificó además que eran integrones porque tienen todos sus patch y boxes correspondientes a integrones, integrasas activas, están presentes. Y finalmente, ya termino, es el estudio que está desarrollando Matías como estudiante de maestría, hizo también su tesis de grado en el laboratorio. En este caso simplemente lo que les quiero mencionar, porque es interesante para todos los que quieran acceder a los bancos de datos nuestros, es lo que hizo fue colectar muestras de sitios con mayor o menor influencia humana y obtuvo metagenomas completos, que la idea es depositarlos en un banco de datos público para que todos tengan acceso. Y por otro lado lo que está estudiando son plásmidos, ¿tá? Y por otro lado lo que hizo fue ensayos de conjugación utilizando la muestra ambiental como donadora de plásmidos y una cepa de Escherichia coli marcada con una GFP, con un gen que codifica para una proteína verde fluorescente, como receptora. Entonces
una cosa positiva, porque esto lo tuve en estos días, ¿vieron esas cositas verdes? Bueno, son cepas receptoras de algún gen, de algún plásmido eventualmente, probablemente, que en este caso lo que incluyó como droga de selección es tetraciclina. O sea, presumimos que esas colis, que son Escherichia coli la que utilizó como receptora, recibieron plásmidos que contienen genes de resistencia a tetraciclina, y es una forma de pescarlos porque cuando lo hace mediante técnicas dependientes de cultivo es muy difícil. Y verificó la presencia de plásmidos por electroforesis. Perdonen que vaya muy rápido, porque si no me van a matar. Y finalmente, en el caso de los metagenomas, es difícil hacer un estudio de plásmidos a nivel de metagenomas completo por el ensamblaje. Los plásmidos generalmente tienen secuencias de inserción que dificulta el ensamblaje, entonces es un lío. Pero sin embargo, bueno, él acá este trabajo lo está desarrollando en el Instituto Pasteur junto a Gregorio Araola, con el grupo de Gregorio Araola. Él lo que está tratando de generar con tics extendidos y luego identificar a partir de esos costes extendidos, identificar aquellos contes que sean de origen plasmídico, tanto identificando genes tipo relaxasas que están involucrados en el proceso de conjugación, o algunos contes que contengan genes que codifiquen para el inicio de la replicación. Y bueno, en este caso utilizó las muestras anteriores, lo verificó porque verificó el procedimiento, el protocolo, el pipeline, como dice él. Fíjense que el primer barrote corresponde a la cámara séptica de la base Artigas, plásmidos, y corresponde a la primera línea de la barrita esta. Todo lo verde corresponde a genes de resistencia a antibióticos presentes en las muestras, las amarillas corresponden a contis de origen plasmídico. En segundo lugar tenemos Isla Arley, pájaros, también tenemos algunos. Y en el caso de Halsey Point, que corresponde a una zona protegida, bien abajo, que se supone que tiene baja influencia humana, tiene muy poquito. Perdonen que les haya hablado tan rápido, pero por lo menos no quería dejar pasar a trabajo de todos. Y en este caso también es 15 metagenomas que obtuvo el Grupo de México, que la idea es colgarlos y que, o sea, más allá de no tener que ir a la Antártida, muchas veces uno puede utilizar los bancos de datos en el área en lo que nosotros trabajamos, en el área de metagenomas, para hacer análisis y buscar lo que uno quiera. Nosotros estamos buscando resistencia a antibióticos, integrones, plásmidos, también genes de síntesis de PHB. Es todo un área que no necesariamente tenés que irte a la Antártida para trabajar. Y bueno, financiamientos, agradecemos al Instituto Antártico que nos ha permitido ir innumerables veces, el Fondo de Cooperación México-Uruguay, CECIC, cuando podíamos acceder a CECIC, ANI, por las becas, también la beca del Instituto Pasteur, que le permitió a Verónica asistir allá a Francia, y a Pedesiva Biología por financiamiento y apoyo. Y estos son todos los investigadores que han participado en la línea de investigación.